Juan Miles, no sé si es Miles o Miles. ¿Está por ahí presente? Pero bueno, les envié a través del campus un mail en novedades con la corrección de esa hoja. Faltaba elevar a la -1, hacer la inversa de una matriz para determinar unas amplitudes particulares. Bueno, la idea de hoy es ya cerrar lo que veríamos de teoría, de análisis dinámico, un poco por las advertencias de Ignacio, habrán visto que por ahí es una clase pesada desde el punto de vista del álgebra matricial, pero bueno, vamos a tratar de hacerla lo más entendible posible. Es muy importante que ustedes encaren ya los problemas de los trabajos prácticos para ver qué dudas pueden ir surgiendo con este tema de análisis dinámico. Bien, ustedes recordarán que yo les había adelantado que cuando teníamos un problema de n grados de libertad, existía la posibilidad de transformar ese problema en n problemas de 1 grado de libertad, lo que se traduce finalmente en una simplificación en la resolución de las ecuaciones de equilibrio dinámico, que como son ecuaciones diferenciales, al tener un problema de n grados de libertad, estoy trabajando simultáneamente con un grupo de n ecuaciones diferenciales que están acopladas entre sí. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo hoy está enfocado hacia cómo es el procedimiento para poder separar los problemas en n problemas de 1 grado de libertad y un poco para ir aclarando la situación, voy a seguir trabajando sobre ese esquema de viga continua con 2 masas, porque me sirve bien para ejemplificar con algunos números cómo es el procedimiento. Bien. ¿En qué habíamos quedado en la clase anterior? Bueno, en la clase anterior habíamos visto el tema de la determinación de las pulsaciones naturales. Habíamos dicho, bueno, que necesitábamos trabajar con la matriz de rigidez condensada. Teníamos 3 procedimientos para lograr esa matriz de rigidez condensada. Un procedimiento era un procedimiento algebraico de condensación que nos obligaba a hacer el armado de una matriz de rigidez mucho más grande que la que íbamos a utilizar. Y después habíamos dicho, hay 2 caminos alternativos. Un camino era calcular flexibilidades en las coordenadas principales del análisis dinámico y por inversión de la matriz de flexibilidad obtenida. Y la otra posibilidad era agregar condiciones de vínculo a la estructura en correspondencia con las coordenadas principales del análisis dinámico, imponer seguimientos de vínculo unitarios a esas condiciones de vínculo agregadas, y resolviendo la estructura, las reacciones de vínculo que íbamos a encontrar en las coordenadas principales eran otra vez los elementos de la matriz de rigidez condensada. Bueno, hoy quería arrancar la clase mostrando sobre el ejemplo que estábamos manejando, los 2 procedimientos alternativos, porque esos nos van a resultar muy útiles en la resolución, tanto de los problemas del trabajo práctico como de los problemas del parcial. Entonces, ¿qué es lo que hice? Si ustedes recuerdan el esquemita, nosotros teníamos esta vía continua. En el centro de cada uno de los 2 vanos había una masa M1 en el primer tramo, M2 en el segundo tramo. La viga continua está teniendo 2 tramos de longitud 5 metros. Estoy tomando el mismo EJ que nos sirvió para el ejemplo de la viga continua en incógnitas estáticas y en incógnitas cinemáticas. Las 2 coordenadas de análisis en las cuales estamos interesados son
la coordenada del movimiento vertical de la masa M1, esa era nuestra coordenada 1, y la coordenada del movimiento vertical de la masa M2, esa era nuestra coordenada 2. Bueno, ¿qué hice con esta estructura? Primero, resolví la estructura cargando con una fuerza P1 unitaria, y después resolví la estructura cargando con una fuerza P2 unitaria. Bueno, para resolver la estructura yo usé un programa que resuelve estructuras formadas por barra. Ustedes pueden chequear estos resultados trabajando con el Atenea. En el caso de cargar con la fuerza P1 unitaria, obtuve como resultados el desplazamiento en la coordenada 1, esa es la flexibilidad directa de F1,1, y el desplazamiento en la coordenada 2 provocado por P1 unitaria, esa es la flexibilidad cruzada de F2,1. Bueno, en el software de cálculo que utilicé, el desplazamiento en la coordenada 1 expresado en metros sobre Newton es de 2,906 por 10 a la menos 8, y el desplazamiento en la coordenada 2, F2,1, es de menos 1,308 por 10 a la menos 8 metros sobre Newton. Como comentario que ya les había hecho en la primera clase, de entrada, cuando resuelvo un problema de análisis dinámico, trato de ir poniendo toda la información en un sistema de unidades que sea homogéneo, coherente, de forma tal de no tener que estar haciendo ninguna especulación rara cuando llego a los resultados finales y no tener ningún problema de inconsistencia de unidades, que en el caso de dinámica suele ser un problema de consecuencias graves, porque en dinámica estamos mezclando magnitudes que son masas con magnitudes que son fuerzas. Con las resoluciones de estos dos casos de carga en la barra, en la estructura continua, obtuve en definitiva una matriz de flexibilidad asociada a las coordenadas 1 y 2. La inversa de esa matriz de flexibilidad me está dando la matriz de rigidez condensada en esas coordenadas 1 y 2. El resultado de esa inversión es el que está escrito acá abajo. Las rigideces en las 4 coordenadas están expresadas en este caso en Newton sobre metro. Bueno, en la hoja que sigue pueden ver los diagramas de momentos flexores que correspondieron a las dos resoluciones, con P1 unitaria y con P2 unitaria. Esta estructura la podríamos haber resuelto a mano con el método de las incógnitas cinemáticas. En el caso del método de las incógnitas cinemáticas, nuestra única incógnita cinemática para estos dos estados de carga hubiera sido el giro del nudo central. Una vez que yo tengo el diagrama de momentos flexores, bueno, si quiero calcular el desplazamiento en la coordenada 1 o el desplazamiento en la coordenada 2, directamente aplico el teorema de los trabajos virtuales y, bueno, después de algunos cálculos tortuosos con multiplicaciones de diagramas, surgen esos dos desplazamientos. Para poder resolver rápidamente, lo que yo hice fue definir un nudo en correspondencia con la masa 1 y un nudo en correspondencia con la masa 2. Entonces el software, al resolver el problema con el método de las incógnitas cinemáticas, ya me dio los valores de desplazamiento vertical de esos dos nudos que estaban en correspondencia con las masas 1 y 2. Bueno, a continuación, con el mismo software, lo que hice fue modificar los datos de la estructura, agregándole a la estructura un apoyo móvil de plano de rodamiento horizontal en correspondencia con la posición de la masa 1 y un apoyo móvil de plano de rodamiento horizontal en correspondencia con la posición de la masa 2. Y le di al software como dato de carga, primero, un sedimento de vínculo unitario en la dirección vertical en correspondencia con el apoyo asociado a la masa 1, y después le di como dato de carga un sedimento de vínculo unitario en correspondencia con la coordenada 2. Esta es la forma de la deformada que me dio como resultado el software, y las reacciones de vínculo en esos apoyos agregados a la estructura son los que constituyen la matriz de rigidez condensada
correspondiente a las coordenadas 1 y 2. Si se fijan, es prácticamente la misma que obtuve antes por inversión de la matriz de flexibilidad. La única diferencia está en R11, cuando hice la inversión con la matriz de flexibilidad. En R11 me quedó 0,3852 por 10 a la octava, y en el caso de esta resolución me quedó 0,3851 por 10 a la octava. Es decir, prácticamente es el mismo resultado. Si uno trabajara con una matemática de precisión infinita, debería ser exactamente el mismo número, ¿eh? Pero metidos a resolver con las computadoras, siempre tengo alguna limitación de cálculo de acuerdo a la mantisa de números que esté manejando el programa de la computadora. Bueno, para las cosas que siguen voy a operar con la matriz de rigidez condensada que obtuve por inversión de la matriz de flexibilidad, porque esa teóricamente debe ser un número más preciso, porque para llegar a ese número hubo que hacer menos operaciones que para resolver esta estructura por el método de las incógnitas cinemáticas. Bien. Una vez que yo he hecho esas dos resoluciones, puedo plantear mi problema de vibraciones libres, y es en el problema de vibraciones libres que aparecía el cálculo de las pulsaciones naturales de la estructura y de los modos propios de vibración de la estructura. Entonces, esa resolución que hice anterior fue para poder mostrar sobre este ejemplo sencillo cómo determino las pulsaciones naturales, y una vez que conozco las pulsaciones naturales, cómo puedo determinar los modos propios de vibración. Entonces, ¿qué hice? Bueno, para simplificarme la vida, tomé, tanto en el caso de la masa M1 como en el caso de la masa M2, una masa de 1000 kilogramos. La matriz de masa, que es una matriz diagonal, está teniendo la diagonal principal el valor de la masa M1 y el valor de la masa M2. Entonces, como voy a trabajar con las masas en kilogramos, me estaría quedando 10 al cubo por esta matriz unidad, porque la masa M1 era 1000 kilos y la masa M2 era 1000 kilos. A partir de tener definida, con el cálculo que hice en las hojas anteriores, la matriz de rigidez condensada, y tener definida acá la matriz de masas del problema, ya estoy en condiciones de escribir la ecuación característica. La ecuación característica lo que me dice es que el determinante de la matriz, que es diferencia entre la matriz de rigidez condensada y la matriz de masas del problema premultiplicada por la pulsación natural al cuadrado, es igual a 0. Recuerden que esta ecuación característica venía de estar buscando que hubiera solución distinta de la trivial en el sistema de ecuaciones homogéneo que teníamos para vibraciones libres, llamando lambda a la pulsación al cuadrado, me queda una expresión que es el determinante de la matriz de rigidez R menos lambda por m igual a 0. Entonces, bueno, ahora lo único que me queda por hacer es volcar los valores de la matriz de rigidez condensada que teníamos calculados en las hojas anteriores y de la matriz de masas que aparece en esta hoja, con lo que nos va a quedar un sistema de ecuaciones a resolver, que es el que está escrito acá. Saqué como factor común 10 al cubo, como en la matriz de masas teníamos 10 al cubo por la matriz unidad, la ecuación característica me está quedando de esta manera. Este 10 al cubo se simplifica, entonces lo que me queda por desarrollar ahora es el determinante de esta matriz, que es igual a 0. Bueno, desarrollo el determinante, no tiene ningún misterio, es este elemento por este elemento menos este elemento por este elemento. Del desarrollo de este determinante surge una ecuación cuadrática para la variable lambda. Entonces, del desarrollo de este determinante van a surgir, al resolver la ecuación cuadrática, dos posibles valores de lambda. Lambda 1
el menor de los dos es 16.493,84, lambda 2 es 42.296,16, y la raíz cuadrada positiva de lambda 1 va a ser la pulsación natural omega 1, y la raíz cuadrada de lambda 2 va a ser la pulsación natural omega 2. Entonces tendríamos una pulsación omega 1 que es 128,43 radianes sobre segundo, y una pulsación omega 2 que es 205,66 radianes sobre segundo. Estas dos son las pulsaciones naturales que corresponden a la vibración libre de la estructura. Para cada una de estas pulsaciones naturales, ahora lo que voy a hacer es buscar el modo propio de vibración que le corresponde. Entonces, vuelvo al sistema de ecuaciones homogéneas. En el sistema de ecuaciones homogéneas teníamos R menos lambda por la matriz de masas por el vector de desplazamientos igual al vector nulo. Este sistema de ecuaciones homogéneas está teniendo una matriz singular para que existan soluciones distintas de la trivial. Como la matriz es singular, entonces de este sistema lo único que puedo sacar es una combinación de vectores dándole un valor arbitrario a una de las variables. Entonces en este caso yo he elegido darle el valor 1 a la primera componente del primer modo de vibración. Entonces si en esta ecuación pongo aquí el valor de lambda 1 y le impongo el valor 1 a la primera componente del modo propio de vibración, puedo obtener de este sistema cuánto vale la segunda componente. Lo que hice fue calcular la segunda componente del primer modo de vibración despejándola de la primera ecuación. Al despejar de la primera ecuación me queda que B la componente 2 del primer modo va a ser menos R1,1 menos lambda 1 por M1 por B11, al cual le di el valor 1 arbitrario, dividido R12 con signo negativo. Bien, me está quedando, ahí quedó medio tapado por este cartel, me está quedando como primer modo de vibración el modo que tiene componente 1 en la dirección de la coordenada 1 y componente menos 2,415 en la dirección de la coordenada 2. Bueno, volví a hacer lo mismo abajo con el segundo valor de lambda, con lambda 2. Uy, ahí encontré un error. Por favor, corrijan acá en la ecuación de abajo. Aquí tendríamos menos lambda 2 por omega 2. Por más voluntad que uno le pone al revisar las cosas, siempre se nos filtra algún errorcito. Ya que estoy, me lo corrijo acá. Bien. Bueno, otra vez el procedimiento es el mismo. Le di un valor arbitrario a una de las componentes del vector que va a ser el modo propio de vibración, y a partir de ahí despejo la segunda componente. Entonces, ¿qué me quedó? Como segundo modo de vibración, asociado a la segunda pulsación natural, un vector que es 1 en la primera componente y 0,414 en la segunda componente. Bien. Ustedes recuerdan que nuestra ecuación de partida este cartelito de acá me está molestando mucho. Nuestra ecuación de partida era, vamos a reescribirla acá arriba, habíamos dicho que la matriz R menos lambda 1, que era omega 1 al cuadrado por la matriz de masas, por el vector B, que sería el primer modo de vibración, tiene que ser igual
al vector nulo, bueno, si desarrollo esto, me estará quedando que R por el primer modo de vibración es igual a omega 1 al cuadrado por la matriz de masas por B1. Entonces yo puedo interpretar que el primer modo de vibración sería la solución de incógnitas cinemáticas al tener la estructura cargada con este sistema de fuerzas, omega 1 al cuadrado por m por b1. ¿Qué quiere decir? Que si yo cargo la estructura con una fuerza que en la coordenada 1 va a ser lambda 1 por la masa m1 por la primera componente del primer modo de vibración, y en la coordenada 2 cargo con lambda 1 por la masa 2 por la segunda componente del primer modo de vibración, cuando resuelva la estructura, el resultado va a ser una deformada donde en la coordenada 1 me va a estar apareciendo la primera componente del primer modo de vibración, y en la coordenada 2 me va a estar apareciendo la segunda componente del primer modo de vibración. Bueno, yo les sugiero que hagan este cálculo y van a chequear que efectivamente al calcular la estructura con esas dos cargas, van a obtener esos valores de desplazamiento. Aquí hice el cálculo de esas dos cargas, lambda 1 M1 por B11, aquí lambda 1 M2 por B21, obtuve que la primera carga tenía que ser 16,494 por 10 a la sexta Newton, la segunda menos 39,833 por 10 a la sexta. Cargué la estructura con el mismo software que venía usando y efectivamente los valores que obtenemos de desplazamiento son esas dos componentes de los modos de vibración. Esa es una buena verificación de que el cálculo no se les ha ido bandeando fuera del resultado. Guillermo, una pregunta. Sí, diga usted. Todo esto depende del valor que nosotros hoy dispusimos para hallar B, digamos, porque hoy nosotros definimos un valor unitario para una de las variables y despejamos Claro. la otra, digamos. No El sé. asunto es así, cuando yo hago vibrar la estructura con omega 1 al cuadrado, ¿sí? Al vibrar la estructura con omega 1 al cuadrado, la forma que adquiere la deformada de la estructura va a ser siempre esta. Entonces, proporcionalmente pueden ir amplificándose, reduciéndose estos dos valores, pero la relación entre sí va a ser siempre la misma, ¿sí? Por eso decimos es un modo de vibración. Yo podría haber puesto como valor arbitrario la primera componente 2 metros, ¿sí? Y en ese caso la segunda componente del sistema de ecuaciones hubiera resultado 4,83 metros, es decir, hubiera sido un valor proporcional a este. ¿Está Ah, claro? bien. Sí, ¿Eh? está bien, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, si acá hago lo mismo con la segunda pulsación natural, acá haciendo lo mismo con la segunda pulsación natural, hice el mismo chiste. La ecuación sería que la matriz de rigidez condensada por el segundo modo de vibración es igual a la pulsación natural omega 2 al cuadrado, es decir, la segunda pulsación natural, por la matriz de masa, por el vector B2. Entonces ahí calculé los dos valores de carga a aplicarles a la estructura. En este caso resultaron en la coordenada 1, 42,296 por 10 a la sexta Newton, en la coordenada 2, 17,511 por 10 a la sexta Newton, y bueno, el resultado que obtuve con el software en el cálculo de deformaciones efectivamente fue 1 metro y 0,414, que eran las dos componentes del segundo modo de vibración. ¿Por qué me interesa tener bien calculado esto y hago este chequeo de ver que se cumpla la igualdad que corresponde a la pulsación natural y el modo de vibración asociado?
porque estos dos modos de vibración me van a permitir dentro de un rato poder definir una matriz de transformación de coordenadas que me permita resolver n problemas de un grado de libertad. Es decir, esa es la importancia de no pifiarla con este cálculo. Bien, pero todavía tenemos que pedalear un rato para poder llegar a la justificación de esa matriz de transformación. Bueno, para poder llegar a esa matriz de transformación yo necesito demostrar algunas propiedades. Dos son propiedades de ortogonalidad de la matriz de masa y de la matriz de rigidez respecto de los modos de vibración, y para poder demostrar esas propiedades de ortogonalidad, previamente voy a hacer una repasada rápida sobre la relación de reciprocidad de los trabajos entre dos sistemas de fuerzas, que es una cosa sencilla. Entonces, hablemos de este teorema de reciprocidad de los trabajos entre dos sistemas de fuerzas. Supongamos que yo tengo un primer sistema de fuerzas que es el que corresponde al esquema A. Ese esquema de fuerzas está teniendo una componente PA1 actuando en la coordenada 1 y una componente PA2 actuando en la coordenada 2. Cuando cargo la estructura con esas dos fuerzas en forma estática, voy a tener una cierta deformación de la estructura en la que en correspondencia con la coordenada 1 el desplazamiento va a ser de A1 y en correspondencia con la coordenada 2 el desplazamiento va a ser de A2. Si resumo los nombres de los vectores, para las cargas del vector PA, que son PA1 y PA2, obtengo en la estructura desplazamientos de A que son de A1 y de A2. En el esquema B, lo que hice fue aplicar otro sistema de cargas en las mismas coordenadas, apliqué un segundo vector de cargas PB, cuyos valores de carga son PB1 y PB2. Cuando aplico ese segundo esquema de cargas en la estructura en las mismas coordenadas 1 y 2, obtengo una deformada de la estructura en la que en correspondencia con las coordenadas 1 y 2 me aparecen los desplazamientos de B1 y de B2 que los agrupó en este vector de desplazamientos de sub B. Bueno, lo que vamos a demostrar ahora es que el trabajo de las fuerzas del sistema A con la deformación que provoca el sistema B es igual al trabajo de las fuerzas del sistema B con la deformación que provocó el sistema A. Esa es una demostración muy rápida de hacer, muy digerible. Para demostrar eso voy a echar mano de la matriz de flexibilidad que corresponde a las coordenadas 1 y 2. Cargando con P1 unitaria, obtuve esta deformada en la que puedo anotar cuánto vale el desplazamiento en la coordenada 1 y cuánto el desplazamiento en la coordenada 2 para la carga P1 unitario, cargando con una fuerza P2 unitario lo mismo, con lo cual puedo definir la matriz de flexibilidad F que corresponde a las dos coordenadas 1 y 2. Teniendo definida la matriz de flexibilidad F, yo podría decir que el desplazamiento de A en la coordenada 1 va a ser PA1 por el desplazamiento que provoca la fuerza P1 unitaria, más PA2 por el desplazamiento que provoca la carga P2 unitaria. Es decir, que en definitiva el vector de sub A lo puedo obtener premultiplicando por el vector de cargas PA a la matriz de flexibilidad F que acabo de obtener acá. Lo mismo puedo decir para los desplazamientos provocados por el sistema de cargas P sub B. Los desplazamientos de sub B se pueden obtener premultiplicando por la matriz de flexibilidad al vector de cargas P sub B. Bien. Y ahora sí,
voy a escribir la ecuación de trabajo de las fuerzas del sistema A sobre la deformación que provoca el sistema B. ¿Cómo va a ser ese trabajo? El trabajo de las fuerzas del sistema A sobre la deformación que provoca el sistema B va a ser la fuerza PA1 por el desplazamiento de B1 más la fuerza PA2 por el desplazamiento de B2. Eso lo puedo escribir en forma más compacta como la traspuesta del vector PA por el vector D sub B. Y a su vez el vector D sub B lo puedo obtener como el producto de la matriz de flexibilidad F por el vector P sub B. Quiere decir que en definitiva, el trabajo de las fuerzas del sistema A sobre la deformación que provoca el sistema B va a ser PA traspuesta por F por P sub B. Bueno, y acá abajo, ¿qué hago? Calculo el trabajo de las fuerzas del sistema B sobre la deformación que provoca el sistema A. Entonces, ¿qué tengo? PB1 por DA1 más PB2 por DA2, es lo mismo que poner PB traspuesta por DA, y eso es lo mismo que poner PB traspuesta por F por PA. Ahora, como la matriz de flexibilidad es una matriz simétrica, por el cumplimiento del primer teorema de reciprocidad de Maxwell, entonces hacer PB traspuesta por F por PA me da el mismo resultado que hacer PA traspuesta por F por PB. Y como ese resultado era el del trabajo anterior, quiere decir que en definitiva es cierto. El trabajo de las fuerzas del sistema A sobre la deformación que provocan las fuerzas del sistema B es igual al trabajo de las fuerzas del sistema B sobre la deformación que provocan las fuerzas del sistema A. ¿Eso quedó claro? ¿Alguno tiene una duda sobre eso? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, ahora voy a utilizar esta igualdad de los trabajos para demostrar dos propiedades de ortogonalidad de la matriz de masa respecto de los modos propios de vibración y de la matriz de rigidez condensada respecto de los modos propios de vibración. Y se va la primera. Habíamos dicho hace un rato que si yo cargaba con un sistema de fuerzas que era omega 1 al cuadrado por la matriz de masas por el primer modo, la deformación que tenía en la estructura era la que correspondía al primer modo. Bueno, a ese Guillermo, yo no estoy escuchando nada, no sé el resto. A, Sí, sí, nosotros escuchamos, yo escucho. Escucha, sí. Escucho. Sí, se escucha bien. Sí, se ¿escuchan escucha. bien? Bueno, Sí, sí. pues ya no más entonces. Entonces, Ignacio, hay dos posibilidades. O tenés que apretar el botoncito para subir el volumen, o has entrado en la edad de la presbiacusia, con lo cual tenés que ir al otorrino para que te recete un audífono. Es posible, no, pero creo que puede ser algo de la conexión a internet, pues estaba acomodando acá unos papeles y de repente esto se cayó y dije, uy, se cortó, y entonces cuando vine a ver dije, no, está Ah, moviendo bueno. el mouse, pero bueno, El resto me escucha estaré bien, lejos. porque si no, tras que es un tema de álgebra, si no se escucha, esto puede llegar a ser terrible. Bien, entonces decía, tomo el primer sistema como sistema de fuerzas PA. Y ya sé que el sistema de fuerzas PA está provocando como deformación la que corresponde al primer modo, ese va a ser el desplazamiento de A. Ahora tomo como esquema B las fuerzas asociadas a la segunda pulsación natural. Las fuerzas P sub B van a ser omega 2 al cuadrado por la matriz de masa por el segundo modo de vibración, y las deformaciones que provocan D sub B van a ser las del segundo modo de vibración. Bueno, ahora sí,
teniendo definidas las fuerzas PA y PB de A y de B, ahora aplico la igualdad y la reciprocidad de los trabajos entre dos sistemas de fuerzas y los desplazamientos que provocan. Entonces digo, si WAB es igual a WBA, entonces las fuerzas PA, que son omega 1 al cuadrado por M por B1 traspuestas por los desplazamientos B2, que son los desplazamientos de B, me tienen que dar el mismo resultado de trabajo que las fuerzas PB, que son omega 2 al cuadrado por M por B2 traspuesta, por los desplazamientos de A, que son los del primer modo. Bueno, hago la traspuesta que aparece en el primer miembro de esta igualdad, y me queda la traspuesta de este producto matricial. Como omega 1 al cuadrado es un escalar, no tiene problema con la transposición, se queda como está. Entonces, ¿qué me queda? B1 traspuesta por M por B2. En el segundo miembro teníamos omega 2 al cuadrado igual a B2 multiplicando a B2 traspuesta por M por B1, que sería primero transponer lo que está entre corchetes y después multiplicarlo por B1. Ahora, como la matriz de masas es una matriz simétrica, yo puedo decir que B2 traspuesta por la matriz de masas por B1 es lo mismo que hacer B1 traspuesta por la matriz de masas por B2. Quiere decir que en definitiva la igualdad que tengo en el renglón anterior va a ser omega 1 al cuadrado menos omega 2 al cuadrado por B1 traspuesta por la matriz de masas por B2, y eso tiene que ser igual a 0. Como omega 1 y omega 2 son distintos de 0 y son distintos entre sí, entonces lo que resulta igual a 0 es el producto triple matricial que corresponde a la traspuesta del primer modo de vibración por la matriz de masas por el segundo modo de vibración. Bueno, eso dicho por los algebraicos significa que la matriz de masas es una matriz ortogonal respecto de dos modos de vibración distintos de la estructura. Es decir, si quisiéramos generalizar esta ecuación para dos modos de vibración I y K, podríamos decir que el modo I traspuesto por la matriz de masas por el modo K de vibración me dan siempre por resultado el escalar 0. Y eso es para todo I distinto de K. Porque WI siempre va a ser distinto de WK. Bien. Bueno, esa es la primera propiedad de ortogonalidad que voy a usar dentro de un ratito. Y se va la segunda. Ahora voy a demostrar que la matriz de rigidez condensada también es una matriz ortogonal respecto de los modos de vibración. Respecto de dos modos de vibración distintos. Entonces, parto de una cualquiera de las dos igualdades que teníamos. Digo, la matriz de rigidez condensada por el segundo modo de vibración es igual a la segunda pulsación al cuadrado por la matriz de masas por el segundo modo de vibración. Cosa que puedo escribir como menos omega 2 al cuadrado por M por B2 más R por B2 igual al vector nulo, pasando al primer miembro, lo que acá tenía en el segundo miembro. Ahora, a esta expresión matricial la voy a premultiplicar por la traspuesta del primer modo de vibración. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos omega 2 al cuadrado por B1 traspuesta por M por B2 más B1 traspuesta por R por B2 igual a 0, y el primer término está conteniendo B1 traspuesta por M por B2, que es igual a 0 por la ortogonalidad de la matriz de masa respecto de dos modos de vibración distintos. Conclusión, entonces el segundo término me queda igualado a 0, quiere decir que B1 traspuesta por R por B2 es igual a 0 también. Entonces, en resumen, hemos demostrado la ortogonalidad de la matriz de masa respecto de dos modos de vibración distintos,
y la ortogonalidad de la matriz de rigidez condensada respecto de dos modos de vibración distintos. Bien, ahora sí ya tenemos material como para empezar a hablar de la transformación de coordenadas. Y ahora sí, abróchense los cinturones. Y ahora entonces vamos a hablar de la transformación de coordenadas. Bueno, para el caso de un problema de n grados de libertad con oscilaciones forzadas, no he estado considerando acá en esta ecuación el caso de amortiguamiento, digamos, esta ecuación que tengo acá, en definitiva está relacionada con la oscilación permanente. Ya habíamos visto que en estructuras civiles el amortiguamiento es bajo, siempre tenemos estructuras subamortiguadas. Entonces parto de la ecuación de equilibrio dinámico que corresponde a n grados de libertad con oscilaciones forzadas sin amortiguamiento. Supongamos que hago una transformación lineal de coordenada. Entonces puedo decir que en una nueva base asterisco podría definir los movimientos en las coordenadas 1 y 2 y la matriz de transformación lineal que me permita pasar de la nueva base a las coordenadas originales, la voy a llamar matriz de transformación T. T es nada más que una matriz de transformación lineal. Entonces va a ser una matriz tal que multiplicada por los vectores definidos en una nueva base, me den por resultado los vectores que corresponden a las coordenadas del análisis dinámico que estoy utilizando. Más adelante vamos a ver qué matriz de transformación de coordenadas me hace falta para poder desacoplar este sistema de ecuaciones de equilibrio dinámico que están enganchadas entre sí. Fíjense que en este sistema de ecuaciones de equilibrio dinámico, con el modelo de masas discretas, hay una cosa que ya tengo desacoplado, es decir, no hay acoplamiento de las ecuaciones diferenciales por culpa del término de las aceleraciones, porque como la matriz de masas en el sistema discreto es una matriz diagonal, en ese caso, cuando hago el desarrollo de este sistema de ecuaciones, el acoplamiento no viene por el lado del término de aceleraciones, sí viene por el lado de la matriz de rigidez condensada. Si en la matriz de rigidez condensada yo tengo rigideces cruzadas distintas de cero, esas rigideces cruzadas distintas de cero son las que están provocando que el sistema de ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico estén enganchadas entre sí, acopladas entre sí unas variables con otras. Bien. Si reemplazo x de t con esta expresión de la matriz de transformación, ¿qué voy a tener? Que el primer término de las ecuaciones de equilibrio dinámico va a ser la matriz de masas por la matriz de transformación T por un vector de aceleraciones en el nuevo sistema de coordenadas, más la matriz de rigidez por la matriz de transformación T por un vector de desplazamientos en el nuevo sistema de coordenadas, y el segundo miembro sigue estando igual que antes, me queda el vector de cargas P de T en el mismo sistema de coordenadas en que tengo escrita la ecuación original. Ahora lo que voy a hacer es premultiplicar miembro a miembro esta ecuación por la traspuesta de la matriz de transformación. Si premultiplico por la traspuesta de la matriz de transformación, ahora sí, esa traspuesta me tiene que estar apareciendo en los dos miembros de la igualdad. El primer término me estaría quedando T traspuesta por M por T, por el vector de aceleraciones en el nuevo sistema de coordenadas, más T traspuesta por R por T por el vector de desplazamientos en el nuevo sistema de coordenadas, igual a T traspuesta por P de T. Entonces podría decir que T traspuesta
por M por T vendría a ser una matriz de masas que corresponde al nuevo sistema de coordenadas, y que T traspuesta por R por T vendría a ser una matriz de rigidez condensada que corresponde al nuevo sistema de coordenadas. Entonces, el chiste ahora es ver qué matriz de transformación T utilizo para que desaparezca por completo el acoplamiento que estoy teniendo en este sistema de ecuaciones diferenciales. Bien. Primer intento. Voy a utilizar como matriz de transformación T lo que llamamos la matriz modal. La matriz modal es una matriz cuyas columnas son los modos propios de vibración de la estructura. Entonces, si la matriz de transformación T está teniendo por columnas la matriz modal, me voy a alargar a calcular ahora cómo queda la matriz de masas M asterisco en el nuevo sistema de coordenadas y cómo queda después la matriz de rigidez R asterisco en el nuevo sistema de coordenadas. Aquí abajo de las matrices le fui poniendo las dimensiones que están teniendo en cuanto a filas y columnas, como para que vayan chequeando que los productos matriciales que voy escribiendo sean siempre productos matriciales conformables. Entonces empiezo con M asterisco. M asterisco era la traspuesta de la matriz de transformación, quiere decir que si acá teníamos una matriz de transformación T, cuya primera columna era B1 y cuya segunda columna era B2, ahora la matriz de transformación T traspuesta va a tener una primera fila que va a ser B1 traspuesto y una segunda fila que va a ser B2 traspuesto. Eso se multiplica por la matriz de masas M y por la matriz T, que tiene por columnas B1 y B2. Entonces, primero hice el producto de M por la matriz T. Al hacer el producto de M por la matriz T, me está quedando una matriz cuya primera columna es M por B1 y cuya segunda columna es M por B2. Y a esa matriz la tengo que premultiplicar por la traspuesta de T, que tenía una primera fila que era B1 traspuesta y una segunda fila que era B2 traspuesta. Bueno, hago entonces ahora el segundo producto matricial. ¿Y qué me está quedando? Una matriz de 2 filas y 2 columnas, cuyo primer elemento es B1 traspuesta por M por B1, cuyo segundo elemento es B1 traspuesta por M por B2, cuyo tercer elemento es B2 traspuesta por M por B1, y cuyo cuarto elemento es B2 traspuesta por M por B2. Bueno, el primer elemento y el último elemento son los elementos de la diagonal principal, son B1 traspuesta MB1 y B2 traspuesta MB2. Los elementos que están fuera de la diagonal principal son 0 por la propiedad de ortogonalidad de la matriz de masa respecto de dos modos distintos de vibración. Quiere decir que la matriz de masas, que era una matriz diagonal en el sistema de coordenadas original, con esta matriz de transformación sigue siendo diagonal en el nuevo sistema de coordenadas. Eso es una tranquilidad. Bien. Quiere decir que en el nuevo sistema de coordenadas sigo teniendo desacoplamiento de los términos de aceleración en el sistema de ecuaciones diferenciales. El sistema de ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico. Bueno, ahora vamos a ver qué le pasa a la matriz de rigidez condensada en el nuevo sistema de coordenadas, la que habíamos llamado R asterisco. Bueno, es el mismo juego. R asterisco va a ser T traspuesta por R por T. Entonces, ¿qué tendríamos? T traspuesta era una matriz de dos filas. La primera fila era B1 traspuesta, la segunda B2 traspuesta. Aquí tenemos R, aquí tenemos la matriz T. Primera columna es B1, segunda columna es B2. Hago primero el producto de R por B1, B2. Me quedaría como resultado una matriz de dos columnas. Primera columna es R por B1, segunda columna es R por B2. Y ahora hago el segundo producto matricial, el de T traspuesta por
el resultado de R por T. ¿Y qué me queda? Una matriz de rigidez de 2 filas y 2 columnas. Primer elemento es B1 traspuesta por R por B1. Segundo elemento, B1 traspuesta por R por B2. Tercero, B2 traspuesta por R por B1. Y cuarto, B2 traspuesta por R por B2. Bien, los elementos de la diagonal principal son distintos de 0. Y los elementos fuera de la diagonal principal son iguales a 0, porque los que están fuera de la diagonal principal son siempre la traspuesta de un modo de vibración por la matriz de rigidez condensada por otro modo de vibración, y eso dijimos que resultan iguales a 0 por la propiedad de ortogonalidad de la matriz de rigidez condensada respecto de dos modos de vibración distintos. ¿Qué conseguí entonces con esta bonita matriz de transformación? Que ahora también la matriz de rigidez en el nuevo sistema de coordenadas es una matriz diagonal. Quiere decir que ahora ya conseguí el desacoplamiento de los dos términos, del término de aceleraciones y del término de rigideces. Ya con esta matriz de transformación, el sistema de dos ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico se ha convertido en dos ecuaciones independientes de equilibrio dinámico que puedo resolver sin que estén cruzadas las coordenadas entre sí. Pero vamos a hacerla más bonita todavía. Ahora voy a decir que... Sí. Ahí la matriz de rigidez sería la de rigidez condensada, ¿no? Es la matriz de rigidez condensada, R, y R asterisco es la matriz de rigidez condensada en el nuevo sistema de coordenadas. Bien. ¿Bien? Gracias. Bien. Bueno, y ahora, chiche nuevo. En lugar de utilizar la matriz de transformación que mostré antes, voy a hacer un pequeño cambio. Voy a dividir a los elementos de la primera columna, que era el primer modo, y a los elementos de la segunda columna, que era el segundo modo, los voy a dividir por un número que es la raíz cuadrada positiva de B1 traspuesta por M por B1 para la primera columna, y la raíz cuadrada positiva de B2 traspuesta por M por B2. Bueno, si hago ese truco, lo que voy a utilizar como matriz de transformación es lo que en mi barrio llamamos la matriz modal en coordenadas normales. Es un truco de normalización. ¿Qué es lo que obtengo con este lindo truco de normalización? Bueno, cuando reviso la expresión anterior de la matriz M asterisco, es decir, de la matriz de masas en el nuevo sistema de coordenadas, que tenía dos hojas atrás. Tenía B1 traspuesta por M por B1. Y ahora, a B1 lo estoy dividiendo por la raíz cuadrada de B1 traspuesta por M por B1. Entonces, cuando hago este truco, me va a estar quedando B1 traspuesta por M por B1 dividido el producto de estas dos raíces cuadradas, que me da por resultado B1 traspuesta por M por B1. Y si me da ese resultado, quiere decir que me está quedando, en definitiva, B1 traspuesta por M por B1 dividido B1 traspuesta por M por B1. Es decir, cuando hago el producto de las raíces, me queda en el numerador B1 traspuesta por M por B1, y en el denominador, al hacer el producto de las raíces, desaparece la raíz porque me quedan al cuadrado. Abajo me está quedando B1 traspuesta por M por B1. Quiere decir que el primer cuadrante me está dando por resultado 1. En el segundo cuadrante el chiste es el mismo. Yo tenía B2 traspuesta por M por B2 y lo estoy dividiendo por la raíz cuadrada positiva de B2 traspuesta por M por B2, con lo cual el producto de las dos raíces ahora me está dando B2 traspuesta por M por B2, dividido B2 traspuesta por M por B2, con lo cual otra vez el resultado es 1. Quiere decir que si utilizo la matriz modal
en coordenadas normales, la matriz de masas M asterisco en el nuevo sistema de coordenadas ahora va a ser la matriz unidad. Unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Vamos a ver qué le ocurre a la otra matriz que aparece en el sistema de ecuaciones, que es la matriz de rigidez condensada en el nuevo sistema de coordenadas. Se utilizó esta nueva matriz de transformación. Bueno, ¿qué nos queda? B1 traspuesta por R por B1 dividido otra vez el producto de las dos raíces cuadradas que me daba por resultado B1 traspuesta por M por B1. En el segundo elemento de la diagonal, B2 traspuesta por R por B2 dividido B2 traspuesta por M por B2. Ahora, nosotros teníamos una igualdad que decía que la matriz de rigidez condensada por el primer modo de vibración era igual a omega 1 al cuadrado por la matriz de masa por el primer modo de vibración. Si premultiplico esta expresión por B1 traspuesta, me queda que B1 traspuesta por R por B1, que es lo que tengo en el numerador del primer cuadrante, es igual a omega 1 al cuadrado por B1 traspuesta por M por B1, que es lo que tengo en el denominador del primer cuadrante. Quiere decir que en definitiva, el primer cuadrante, que es B1 traspuesta RB1 dividido B1 traspuesta MB1, es directamente igual a la pulsación natural omega 1 al cuadrado. Lo mismo ocurre en el cuarto cuadrante. El cociente de B2 traspuesta RB2 dividido B2 traspuesta M por B2 me da por resultado la pulsación omega 2 al cuadrado. Bueno, esta matriz de rigidez R asterisco, que es la matriz de rigidez condensada en el nuevo sistema de coordenadas, solemos llamarla en mi barrio la matriz espectral. ¿Cómo me quedó el sistema de ecuaciones entonces? Bueno, miren qué bonito que quedó. Ahora tengo un sistema de ecuaciones de equilibrio dinámico donde el término de aceleración en el nuevo sistema de coordenadas es las aceleraciones en el nuevo sistema solitas, porque están premultiplicadas por la matriz unidad. El término de desplazamiento va a ser la matriz espectral por el vector de desplazamientos en el nuevo sistema de coordenadas. Ahora, como los sistemas ya estaban desacoplados, me ha quedado una ecuación que corresponde a la coordenada 1 del sistema de coordenadas nuevo y una ecuación que corresponde a la coordenada 2 del nuevo sistema de coordenadas que ya no está enganchada con la ecuación anterior. Las dos las puedo resolver en forma independiente. Estoy teniendo un problema de un grado de libertad que corresponde a la coordenada x1 asterisco, y estoy teniendo un problema de un grado de libertad que corresponde a la coordenada x2 asterisco. Entonces, por más que yo tenga un problema de n igual 10 grados de libertad, si de ese problema de n igual 10 grados de libertad soy capaz de armar su matriz de masas, que va a tener las 10 masas en la diagonal principal, y su matriz de rigidez condensada, a partir de ahí, con la matriz de masas y la matriz de rigidez condensadas, voy a poder obtener las 10 pulsaciones naturales. Con las 10 pulsaciones naturales voy a poder obtener los 10 modos propios de vibración asociados, y con los 10 modos propios de vibración asociados voy a poder definir la matriz de transformación que me permita transformar el problema de 10 grados de libertad en 10 problemas de 1 grado de libertad. Cada problema de 1 grado de libertad lo resuelvo con las herramientas que vimos en la primera clase, y una vez que yo tenga las soluciones x1 asterisco de t, x2 asterisco de t, es decir, las soluciones de los problemas de 1 grado de libertad en el nuevo sistema de coordenadas, ahí a partir de ahí voy para atrás y premultiplicando por la matriz de transformación
las soluciones que obtuve en el nuevo sistema de coordenadas, voy a tener la solución que corresponde al sistema de ecuaciones original. Una vez que tenga los desplazamientos en el sistema de ecuaciones original, a partir de ahí sigo calculando lo que me haga falta de la estructura, solicitaciones, etc. Bueno, bajando un poco a tierra, bueno, esto es lo que está resumido en esta clase, en esta página, digamos, con x1 asterisco, x2 asterisco, tengo definido el vector de movimientos en el nuevo sistema de coordenadas, y una vez que tengo ese vector de movimientos en el nuevo sistema, puedo traducirlo a funciones de desplazamiento en el sistema original. Y decía, bueno, en el comienzo de esta clase yo había encontrado los modos propios de vibración B1 y B2 que correspondían a las pulsaciones omega 1 y omega 2. Necesito armar mi matriz de transformación. Para armar mi matriz de transformación, ¿qué tengo? Sus dos columnas van a ser B1 y B2, dividiendo sus elementos por B1 traspuesta por M por B1 raíz cuadrada y B2 traspuesta por M por B2 raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hice en esta hojita? Hice primero el cálculo de cuánto me daba B1 traspuesta por M por B1, haciendo ese triple producto matricial. El resultado fue 6.832,225. La raíz cuadrada de eso, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de B1 traspuesta por M por B1, me está dando 82,657. Hice lo mismo con la segunda coordenada. Lo que obtuve como resultado final fue B2 traspuesta por M por B sub 2. Y ahora que conozco cuánto vale la raíz cuadrada de B1 y la raíz cuadrada de B2, lo que hago es dividir los elementos de B1 y de B2 por estos valores de raíces cuadradas, y el resultado final es esta matriz de transformación, que es la matriz de transformación lineal que se va a aplicar a este problema. Con esta matriz voy a poder hacer la transformación de coordenadas. Entonces, para el problema dinámico que tenga que analizar, puedo resolver los n problemas de un grado, y conocido los n problemas de un grado, volver para atrás y obtener los problemas resueltos en el sistema original. Bien. Por ejemplo, podría ocurrir que en correspondencia con la masa M1 y con correspondencia con la masa M2, tuviera colocado en M1 y en M2 un motor que tuviera una cierta masa desbalanceada. Entonces, ¿qué es eso de un motor con una masa desbalanceada? Vamos a hacer un esquemita en corte de un motor, ¿sí? Ese motor tiene en algún lugar un eje de rotación, ¿sí? Cuando empiece a rotar el eje, que es perpendicular al plano del dibujo, si hay una masa desbalanceada, esa masa desbalanceada, vamos a llamarla MD, tendrá una cierta distancia al eje de rotación que vamos a llamar E. Entonces, cuando este motor empieza su movimiento de rotación, la masa MD distanciada E, cuando hay una rotación de la masa que va a estar correspondiendo a la pulsación omega P del motor, es decir, esta es la pulsación del motor,
El ángulo barrido por esta masa es la pulsación natural, radianes sobre segundo, por el tiempo t que se expresa en segundos. Cuando esta masa rota alrededor del centro de giro, me aparece acá una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga F es proporcional a la masa, es proporcional a la excentricidad de esa masa, y va a ser el producto de la masa por el radio de giro de esa masa alrededor del eje de giro por el cuadrado de la pulsación natural que define el movimiento. Bueno, esta fuerza centrífuga es una fuerza que va a ser variable con el tiempo t. ¿Por qué? Porque aquí me está apareciendo omega p, y omega p es la pulsación natural. Entonces, esa fuerza centrífuga, en definitiva, va a tener dos componentes actuando sobre la estructura. Una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal va a ser la fuerza centrífuga md por e omega p al cuadrado. Vamos a llamarlo a esto p, porque es un valor que va a ser constante para cualquier algo barrido, pero proyectada en la dirección horizontal me va a dar P por el coseno del ángulo barrido, que es omega per t, y proyectada en la dirección vertical me va a dar P por el seno del ángulo barrido, que es omega pt. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener actuando como acción forzada en esta estructura? Bueno, por un lado, si los dos motores fueran iguales, supongamos que en M1 y M2 estoy colocando los mismos motores que arrancan al mismo tiempo, lo que voy a estar teniendo son actuando fuerzas verticales que van a ser P por el seno de omega pt en la coordenada 1 y P por el seno de omega pt en la coordenada 2, y voy a tener fuerzas horizontales P por el coseno de omega pt en la coordenada 1 y P por el coseno de omega pt en la coordenada 2. Si los motores estuvieran arrancando en tiempos distintos, bueno, se me puede llegar a complicar la función, pero significará, qué sé yo, que el tiempo t, por ejemplo, que corresponde a la masa 2, va a ser t más 30 segundos, t más 60 segundos, es decir, el desfasaje en el tiempo de arranque de los dos motores. Este problema de análisis dinámico, bueno, es un problema que yo puedo trabajar estudiando las ecuaciones de equilibrio dinámico que corresponden a las coordenadas x1 y x2, que corresponden al movimiento perpendicular al eje de la viga, y también a las coordenadas x3 y x4, que corresponden al movimiento horizontal de las masas M1 y M2. Fíjense que ahí estoy teniendo un problema que en principio es de 4 coordenadas principales de análisis dinámico. Ahora bien, las coordenadas 3 y 4 son coordenadas que están desacopladas con las coordenadas 1 y 2, es decir, en 3 y en 4 me aparecen fuerzas de inercia horizontales. En 1 y 2 me aparecen fuerzas de inercia verticales. En 3 y 4 me aparecen rigideces R33, R34 y R44 que no están cruzadas con las rigideces R11, R12 y R22. Quiere decir que yo aquí puedo, en principio, separar este problema en dos problemas. Uno de 2 grados de libertad correspondiente a las coordenadas x1 y x2, y otro de 2 grados de libertad correspondiente a las coordenadas x3 y x4. A su vez, el primer problema lo podré separar en dos problemas de 1 grado de libertad,
Y el segundo problema lo podré separar en dos problemas de un grado de libertad. Simplemente estudiando la acción dinámica. Por un lado con las coordenadas 1 y 2, y por otro lado con las coordenadas 3 y 4. Bueno, hay un dato que es muy difícil de conseguir en la práctica profesional. En general tienen que matar al vendedor de motores para que les diga cuánto vale la masa desbalanceada y cuánto vale la excentricidad de la masa desbalanceada. En general, de los que venden motores, si son vendedores técnicos, no tienen la menor idea. Hay que recurrir al fabricante para poder saber estos dos datos. Lo que sí les va a decir el vendedor de motor son cuál es el número de revoluciones del motor. Siempre tienen como dato el número de revoluciones por minuto. Bueno, si yo conozco el número de revoluciones por minuto, ahí es inmediato calcular la pulsación de la acción forzada. La pulsación es ángulo barrido en la unidad de tiempo. Bueno, en un minuto, ¿cuántos radianes barro de ángulo? Bueno, tengo el número de revoluciones por minuto, n rpm, por 2pi, me da el ángulo barrido en un minuto, ¿sí? Y un minuto, ¿cuántos segundos son? Y son 60 segundos. Entonces, con esta cuenta rápida, por ejemplo, si el motor fuera un motor de, qué sé yo, 1500 RPM, para calcular la pulsación natural tengo 1500 por 2pi dividido 60. Esto me está dando radianes sobre segundo, ¿sí? Con lo cual tengo mi dato de partida de la acción forzada. La comparación entre la pulsación omega p y las pulsaciones naturales que corresponden a omega 1, omega 2 para los grados de libertad de vibración transversal y omega 3 y omega 4 para los grados de libertad de vibración axil, esa relación de pulsaciones es la que me va a estar diciendo si hay o no un problema posible de resonancia en la estructura que estoy analizando. Entonces, a partir de acá, bueno, lo que queda es transpiración. Nosotros estuvimos viendo cómo obtener para las coordenadas 1 y 2 la matriz de rigidez. La matriz de masas es una matriz diagonal con los valores de las masas M1 y M2. Y todo el proceso de cálculo que sigue lo hemos visto. En las coordenadas 3 y 4 es, si se quiere, más sencillo, porque las únicas rigideces en juego son rigideces axiales. Entonces, bueno, todo este problema de la matriz de transformación es un problema que me permite manejar siempre soluciones de grado de libertad y después acoplarlas entre sí. Guillermo, Bien. una pregunta. Sí, digo que. ¿Sigue valiendo acá la hipótesis de rigidez axil? ¿O para estos cálculos? Bueno, vos fijate que si yo tengo una componente de fuerza horizontal actuando en esta estructura, para poder escribir mi ecuación de equilibrio dinámico, voy a escribir, por ejemplo, la ecuación de equilibrio dinámico en las coordenadas 3 y 4. ¿Qué voy a tener? La masa por un vector de aceleraciones, que va a ser la aceleración en la coordenada 3 y la aceleración en la coordenada 4, ¿sí? Más una matriz de rigidez condensada, y lo voy a anotar por acá, condensada a las coordenadas 3 y 4, por el vector de desplazamientos x3 y x4, igual al vector de fuerza que está actuando en la coordenada 3 y en la coordenada 4. Bien, ahora, si yo hago la hipótesis de indeformabilidad axil, ¿sí?, me quedo sin resolver el problema. Porque si yo hago la hipótesis de indeformabilidad axil, eso significaría suponer
que estas rigideces son infinitas. Si estas rigideces son infinitas, entonces lo que estoy diciendo es no hay movimiento en la coordenada 3 ni hay movimiento en la coordenada 4. Si no hay movimiento en las coordenadas 3 y 4, ¿cómo calculo el estado de esfuerzos normales de la estructura? Bueno, la única manera prolija de hacerlo sería dejar de lado la hipótesis de deformabilidad axial, entonces ahí voy a poder jugar con las fuerzas de inercia horizontales en las masas 1 y 2, que ponen en acción las componentes de carga horizontal, que son las P coseno de omega P por T, y las hago jugar con las rigideces. ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias. Podría ocurrir que la rigidez fuera tan alta que, bueno, que efectivamente para el problema que estoy analizando, X3 y X4 variables con el tiempo son tan chiquititas y son despreciables, entonces en ese caso me ahorro de hacer el análisis dinámico. Pero siempre me va a quedar la duda si no estoy metiendo la pata, y bueno, la única manera de saber si estoy metiendo la pata es, para los problemas que estoy analizando, hacer este cálculo y ver qué resultados me da. Si para el tipo de estructuras que estoy manejando veo que este cálculo siempre me da un resultado de amplificación de esfuerzos que es despreciable, bueno, lo puedo dejar de lado y ahí me sigo preocupando exclusivamente con las fuerzas de movimiento transversal. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera un pórtico, ¿sí? Y en ese pórtico, acá tengo el motor, bueno, ojo, ahí sí que no puedo despreciar para nada esta fuerza horizontal que es variable con el tiempo y esta fuerza vertical que es variable con el tiempo. Pero por ahí sí, para esta estructura puedo hacer un análisis dinámico con la hipótesis de deformabilidad axial, entonces podría decir, bueno, en primera instancia podría estudiar el problema condensando el análisis a 2 grados de libertad condensados, el X1 y el X2. ¿Bien? Y entonces, bueno, trabajo con estas dos coordenadas, teniendo en cuenta las fuerzas verticales y horizontales, y cuando busque la matriz de rigidez condensada para las coordenadas 1 y 2, ahí sí puedo hacer la hipótesis de deformabilidad axial en la estructura, porque no me va a estar modificando demasiado la respuesta de rigidez de la estructura. La otra cosa, bueno, que valía la pena comentarles es que, bueno, en la matriz de masas, siempre yo estoy colocando la masa concentrada M1 y M2, bueno, porque estoy considerando que no hay ninguna característica de masa inercial de rotación, pero por ejemplo, si yo ahora tuviera que estudiar un tanque elevado, ¿sí?, con una inercia rotatoria importante, ahí podríamos decir, bueno, por ahí mi esquema de estudio estaría teniendo una masa inercial para las traslaciones M1, eso podría estar correspondiendo al grado de libertad de X1, y si el momento de inercia de la masa de este tanque respecto de su eje de giro es importante, debería considerar además una coordenada de análisis X2 a la cual va a estar asociado el momento de inercia de la masa del tanque respecto del eje longitudinal perpendicular al plano de la figura. Es decir, ese momento de inercia I1 va a ser la integral que corresponda a todo este cuerpo de los diferenciales de masa por los cuadrados de las distancias al eje del giro. Entonces, cuando haga ρ al cuadrado diferencial de m, voy a estar teniendo el momento de inercia de la masa, que es el que se está oponiendo al movimiento de giro de la masa. En ese cálculo me va a estar interesando no solo la masa
de la estructura, es decir, de las paredes y techo del tanque de hormigón, sino que también, si este tanque está lleno de agua, la masa del agua también está ofreciendo una resistencia a la rotación de este elemento y va a estar interviniendo en el cálculo del momento de rotación de la masa. Después, bueno, si el tanque fuera de elementos de chapa delgados, también puede llegar a empezar a importar un problema más complicado, que es el problema de acción dinámica del oleaje que se puede producir dentro del tanque cuando el tanque no está completamente lleno. Pero bueno, ya esos son problemas de orden superior para cursos más elevados. Bien. ¿Vamos claro hasta ahí? Guillermo, una pregunta más. ¿La Sí. matriz de masa que puso ahí sería para el pórtico o eso en general? Claro, esta es para el pórtico, ¿sí? Y en este ¿Dónde estarían las masas ahí? en este segundo problema tendríamos dos coordenadas de análisis. Para la coordenada x1 va la masa m1 propiamente dicha, que es la suma de la masa de hormigón más la masa del agua, ¿sí? Y en la coordenada 2 lo que voy a tener es el momento de inercia de la masa, que es el momento de inercia que se opone como fuerza inercial a un giro x2 que sea variable con el tiempo. Pero yo digo ahí en el pórtico, ¿dónde las veo a las Sí. masas esas? A M1 y M2. La masa M1 y M2, si desprecio la masa del pórtico, yo aquí tengo una masa M, y entonces para mis grados X1 y X2, M1 y M2 son la masa M que tengo concentrada aquí. Esa masa M puede llegar a ser la masa del motor, si es un motor de masa importante, más, para considerar cómo interviene en la vibración, la masa de la estructura cercana a esta zona del motor. Con eso ya tengo un modelo de análisis discreto, donde concentro toda la masa en el punto central. Entonces, para las dos coordenadas, la masa inercial sería la misma masa M. ¿Está claro hasta ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, lo que queda a partir de ahora es que metan la cabeza en el problema resolviendo ejercicios del trabajo práctico, en general en sistemas de más de un grado de libertad. Vamos a estar trabajando nosotros siempre con oscilaciones sin amortiguamiento. Es decir, no queremos transformar nuestro curso en un curso de dinámica de las estructuras 1. Simplemente estamos tratando de que aquí aprendan a manejar los elementos más básicos de lo que es el análisis dinámico. Va a ser una buena formación la que pretendemos como formación básica de cualquier ingeniero civil. Entonces, bueno, el día de mañana, cuando tengan un problema dinámico más complicado, si no hacen los cursos de dinámica estructural, por lo menos van a tener una buena base de estudio para profundizar, y si no se ponen a profundizar, por lo menos van a tener una buena base para discutir con un especialista en dinámica que por ahí les quiere vender un buzón para hacer una estructura más cara. Yo siempre digo, bueno, cuando uno estudia ingeniería civil en nuestro país, nunca sabe exactamente en qué campo de la ingeniería civil se va a desempeñar. Entonces yo digo, bueno, cuando estudian hay materias que les gustan más que otras. Esas materias se disfrutan más. Hay otras que por ahí les resultan medio plomazas, pero siempre mantengan un nivel de atención mínimo, como para que si el día de mañana les toca lidiar con algún problema de esos, tengan a dónde recurrir. Básicamente la formación de un ingeniero civil, según la entiendo yo, a lo que apunta es a enseñarles a pensar dentro del campo de la ingeniería civil y enseñarles a encontrar la bibliografía para profundizar cada tema. Si logramos esos dos objetivos,
yo me doy por contento porque van a ser muy buenos ingenieros civiles. Y el campo de la ingeniería civil en nuestro país es impredecible. Hay décadas donde hay mucha obra de construcción de edificios, hay décadas donde hay mucho trabajo de caminos, otras décadas donde por ahí aparecen grandes obras de energía, construcciones de presas. Por suerte nuestro título nos permite ocuparnos de problemas muy variados, entonces es un campo de trabajo muy amplio. Bueno, como verán, yo ya estoy entrando en la onda del guitarreo, así que bueno, si está despierto Ignacio, los voy a dejar con Ignacio como para seguir con esto, y mi idea un poco es arrancar, si es posible, el lunes con el tema de análisis con teoría de segundo orden. Creo que no me fijé en el campus y ya está modificado el cronograma. Del cronograma hemos cambiado de lugar la fecha de recuperación del primer parcial y estamos dando las clases de teoría de segundo orden antes de las clases de análisis elastoplástico, con lo cual, bueno, la cantidad de clases se mantiene igual, lo que estamos cambiando de lugar es la exposición y la ejecución de algunos trabajos prácticos. Bueno, Ignacio, ¿andás por ahí? Vamos a ver. Che, ¿les queda alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora?